Bien, hermanos, Romanos capítulo 12, vamos a leer de los versículos 3 al 8. El título de la enseñanza de hoy se llama Mis dones al servicio de la iglesia. Mis dones al servicio de la iglesia, Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Bien, vamos a leer el versículo 5 en voz fuerte todos. 5. Volvamos a leer fuerte para que nos convenzamos de lo que está ahí. ¿Listo? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bien, que el Señor nos dé gracia para escuchar y aprender su palabra hoy. Estamos en una serie de enseñanzas que se llama Somos Iglesia. ¿De qué se trata? De aprender a ser iglesia, hermanos, de aprender a ser iglesia local, de aprender a ser congregación. No existe dentro de la cabeza de Dios, ni dentro del concepto que vemos en el Nuevo Testamento, este tipo de personas que consideran que la iglesia es un lugar al cual ir ocasionalmente para sentirse un poquito mejor consigo mismo, con su conciencia. No existe dentro del concepto del Nuevo Testamento, y eso usted lo puede verificar. Ese tipo de personas que consideran que la iglesia es una alternativa a otros programas, a otros planes que puedan tener en su vida, o un anexo, un accesorio a sus creencias. No, uno es parte de la iglesia, uno es la iglesia, y uno debe involucrarse en una iglesia local. Cuando hablamos de iglesia local, estamos hablando de la congregación donde Dios nos ha colocado y que nosotros voluntariamente hemos decidido estar allí. Amén. ¿Qué hemos visto en esta serie de enseñanzas acerca de Somos Iglesia? Vimos cómo la iglesia es una familia espiritual. Yo les decía que uno está ligado con su familia carnal, ¿por medio de qué? De la sangre, ¿no es cierto? Pero resulta que ese vínculo es temporal, porque se acaba. Le voy a decir algo: su mamá en la eternidad no va a ser su mamá. La puede recordar, pero ya no es su mamá, ¿sí? El Señor dice que ya ni se casan ni se dan en casamiento, así que para algunos la mala noticia es que en la eternidad no vamos a ser marido y mujer, ¿sí? Porque entre otras cosas le pertenecemos, ya tenemos un nuevo marido, que es ¿quién? Cristo eternamente, ¿ok? Así que el vínculo que usted tiene más fuerte, aunque no lo parezca, porque muchos realmente andan dispersos, el vínculo más fuerte que usted tiene en esta vida es con los que son de Cristo. Si usted es de Cristo, si usted ha nacido de nuevo, quiere decirle que el vínculo más fuerte que usted tiene es con sus hermanos en Cristo, ¿sí? Porque es un vínculo ¿qué? Espiritual, no es un vínculo temporal, es un vínculo eterno. Lo une una sangre más preciosa que la que corre por sus venas, hermanos. La sangre de Cristo nos une con la iglesia, con los que son iglesia, y nos une un solo espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo que mora entre nosotros. Lo que yo quiero con esta enseñanza es que esto parece de la teoría, porque yo creo que todos entienden y aceptan estas cosas, pero, amados hermanos, yo quiero que usted entienda lo importante que es que esto lo vivamos como iglesia. Amén. También vimos en las enseñanzas lo que la iglesia hace. ¿Qué es lo que la iglesia hace? La iglesia bautiza. Si usted no es bautizado, debe bautizarse. La iglesia enseña la palabra de Dios. La iglesia practica el compañerismo. La iglesia participa de la mesa del Señor, la Santa Cena. La iglesia ora. La iglesia es generosa. La iglesia se congrega y los que son iglesia alaban a Dios.
Si eso no está pasando en su vida, usted tiene que prender unas alarmas de alerta muy grandes, porque ser cristiano no es creer algo. Ser cristiano es haber sido transformado por la gracia de Dios que nos ha llevado a creer en Jesucristo como Salvador. Amén. Y eso ha afectado toda nuestra vida. Hace 8 días vimos cómo la iglesia, pues, para involucrarse en la iglesia se necesita consagración. Porque es que el pecado es un estorbo. El pecado obstaculiza la relación que tenemos con la iglesia. ¿Sí me voy a entender? Hablamos de consagración, que es ser apartado. Es apartarnos nosotros mismos para la gloria de Dios. Si una persona, noten algo, la persona que está andando en pecado ya no se identifica con la iglesia. La persona que está andando en pecado ya le parece aburridor lo que la iglesia hace. La persona que está en pecado ya no le gusta que le llamen la atención en la iglesia, porque las llamadas en atención de la iglesia no son regaños, son maneras de exhortarnos y animarnos a seguir adelante en la fe y crecer para ser como Cristo. Amén. Entonces, hermanos, el pecado es el gran obstáculo, ¿sí? Y mucha gente nunca se va a identificar con la iglesia porque son pecadores. Entonces, hablamos de la consagración y dice, presentéis vuestro cuerpo. O sea, todo lo que es nuestro ser debe ser presentado ante Dios como un acto de consagración, como un sacrificio vivo, decía allá. Y para poderte involucrar con la iglesia del Señor, tú tienes que estar consagrado. Amén. Y ser consagrado. Esa es la unidad. No parte de que tengamos buenas relaciones con los hermanos, obviamente tenemos que tener buenas relaciones con los hermanos, sino parte del hecho de cómo está nuestra relación con Dios. Yo considero, y lo sé porque soy pastor hace muchos años, que depende mucho la relación que una persona tenga con Dios, de esa misma manera se va a relacionar con la iglesia. Alguien que esté andando en pecado no va a tener una buena relación con la iglesia, ¿sí? Eso va a ser así, ¿ok? Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de los dones. ¿Qué ha pasado en nuestra vida? Cristo por su preciosa gracia nos salvó haciéndonos ¿qué? Nuevas criaturas, vinculándonos espiritualmente con su iglesia. Es decir, Él nos salva pero no nos dejó a la deriva. Él nos vinculó ¿qué? A su iglesia. Cuando hablamos de vínculo no es un lugar a donde ir, es un lugar en donde tú estás completamente involucrado con las personas que son de Cristo, ¿sí? Así que cada uno de nosotros, la Biblia nos llama miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos parte vital de ese cuerpo por la gracia de Él, no porque nosotros seamos excelentes personas, sino porque hemos sido beneficiarios de la misma gracia. Asimismo hay que entender algo, porque hay unas personas que tienen una cosa como torcida en la cabeza, es una excusa tonta. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo, yo soy miembro de la iglesia. Hay que entender, una cosa es la iglesia universal, está en muchos lados, está en muchas partes, hay millones de cristianos en todo el mundo, no todos los que dicen ser cristianos lo son, pero sí hay muchos millones de cristianos en el mundo. Y lo que pasa es que usted dice, bueno, yo soy miembro de ese cuerpo, pero usted si es miembro de ese cuerpo universal, usted tiene que ser miembro de una congregación local. Usted tiene que estar bajo la cobertura de unos ancianos, usted tiene que estar unido a una congregación donde muchos hermanos se han comprometido a ayudarse, a crecer, a caminar como hijos de Dios, ¿sí? Entonces es muy importante que usted tiene que hacer esa gran diferencia, ¿sí? Entonces somos miembros no solo de la iglesia, sino somos miembros de una congregación local. Ahora, allí nos ha dado dones, porque a veces venimos a la iglesia con la actitud siguiente. Bueno, voy a la iglesia y a mí la iglesia ¿en qué me beneficia? ¿Se ha notado eso? A ver, allá en la iglesia yo que recibo, por eso muchos lugares son tan exitosos, entre comillas, exitosos mundanamente hablando, porque le ofrecen a la gente entretenimiento, le ofrecen a la gente motivación, le ofrecen a la gente actividades espirituales, entre comillas. Pero tú no puedes ir a la iglesia con esa actitud. Es cierto, en la iglesia recibimos mucha bendición, una bendición que es necesaria para poder seguir perseverando en la fe cristiana, ¿sí? Claro, tú recibes enseñanza, tienes compañerismo con los hermanos, nos ayudamos como creyentes, por supuesto que sí, pero lo que tú tendrías que pensar ante todo es ¿qué puedes tú aportar a la iglesia? Porque Dios te ha dado, y lo vamos a ver hoy, unos dones, unas habilidades especiales para que tú pongas al servicio de la congregación, ¿sí? Así que Él no nos ha enviado a esto sin herramientas, no nos ha puesto a trabajar en la iglesia, o no nos ha hecho parte de la iglesia de Cristo sin herramientas, sino que la palabra enseña que nos ha dado dones, y es lo que estamos viendo en el pasaje de hoy. Los dones son habilidades espirituales
dados gratuitamente a sus hijos, como Él quiere en el momento de la regeneración. Vuelvo y lo repito. Los dones son habilidades espirituales dadas gratuitamente a sus hijos, como Él quiere en el momento de la regeneración. Explico esto rápidamente. Los dones son habilidades espirituales, no naturales, ¿sí? Hay talentos. ¿Los talentos quién los da? Pues Dios también, porque el señor James Rodríguez juega también al fútbol. A veces la gente se desvive en halagos, pero pues la realidad es que un tipo de eso simplemente fue beneficiario de un talento que Dios le dio, ¿sí me entiende? Y hay gente que tiene talento para muchas cosas y los talentos son naturales, eso es desde que la gente nace, ¿sí me hago entender? No necesita usted ser creyente para tener un talento, ¿sí? De hecho, los incrédulos usan sus talentos ¿para qué? Para el mal. El que es músico no alaba a Dios con su música, sino que la usa para destruir a otros con mensajes sucios, ¿no es cierto? Como también incluso también hay que reconocer que hay músicos seculares que tienen canciones que no necesariamente son destructivas. Pero tenemos que entender algo, hermanos amados. Eso es un talento. Pero aquí estamos hablando de dones. Y los dones no son dados a los incrédulos. Los dones son dados en el momento de la regeneración. Cuando hablo de regeneración, yo les he dicho a ustedes que aquí el que esté en esta iglesia tiene que entender esa palabra porque la usamos mucho. Regeneración significa nacer de nuevo, tener un nuevo corazón, un nuevo espíritu por la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Ser cristiano no es simplemente creer algo, creer en Cristo. Ser cristiano es haber nacido de nuevo, haber sido regenerado. ¿Sí? Así que, hermanos amados, esos dones son dados por gracia. Nadie se los gana. ¿Sí? Pablo decía, creo que en Corintios 12 dice que es bueno anhelar los dones, pero al fin y al cabo lo que nos enseña la Biblia es que Dios los da como quiere, no como nosotros los pedimos, porque Él sabe cómo ubica cada miembro del cuerpo y qué labor y qué función le da a cada miembro del cuerpo en la iglesia. ¿Sí? Así que esto tiene que quedar claro. Somos salvados por Cristo. Somos ubicados en una congregación por Cristo y allí nosotros tenemos que no solo recibir, sino ministrar, es decir, servir con nuestros dones a la iglesia del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos da dones? No para nuestro provecho personal, sino para la edificación en general de la iglesia. ¿Sí me hago entender, hermanos? Cada cristiano tiene por lo menos un don. No para provecho personal, lo acabo de decir, sino para servicio de su congregación, de la iglesia de Cristo. ¿Sí? O sea, es decir, la gente tiene talentos y ¿para qué lo usa? Para exaltarse a sí mismo, ¿no es cierto? Para decir, uy, mire qué especial soy yo porque tengo este talento para la música, o soy muy buen administrador, o soy una persona muy inteligente, y se exaltan. Y la gente los exalta. En el caso de los dones que Dios da, los dones espirituales, no son de ninguna manera para exaltación de nadie, sino son para servicio de la congregación. ¿Queda claro eso, hermanos? ¿Queda claro eso? Hay que diferenciar los diferentes grupos de dones que encontramos en el Nuevo Testamento dado a la iglesia. O sea, es decir, aquí tenemos una lista en Romanos 12, pero no es la única lista. Hay varias listas en el Nuevo Testamento. Despejemos rápidamente porque no es el texto de hoy, pero quiero dejar eso claro. Hay dones del ministerio, están en Efesios capítulo 4, versículo 11. Los dones del ministerio son labores, oficios, responsabilidades otorgadas por Dios a algunos en la iglesia. Es decir, los ministerios no son dados a todos. Estos dones que acabamos de mencionar hoy sí son dados a todos en la iglesia. Por lo menos tiene uno usted. La Biblia no dice necesariamente que solamente tenga uno. Puede tener varios, un cristiano. Pero los dones del ministerio, los que están en Efesios 4, no son dados a todo el mundo. Son dados a unas personas específicas. Y no porque sean más virtuosas, sino por lo mismo, por la gracia de Dios. Y esos dones, aunque son 5, esos dones del ministerio, realmente, y no voy a entrar hoy en grandes explicaciones sobre eso, hoy podemos ver vivos, digamos así, bueno, los dones, los ministerios siempre están vivos, no es la manera de decirlo, pero quiere decir que están vigentes, están activos hoy, los dones de pastor, de maestro y de evangelista. Muchos unen pastor y maestro, yo creo que estoy de acuerdo con eso, pero también considero que pueden haber maestros sin necesidad de que sean pastores, ¿sí? Y evangelistas, de resto, así que si le sale por ahí un profeta o un apóstol, dígale que el último apóstol que hubo fue Pablo, ¿sí? Y que eso ya fue hace 2000 años, ¿sí?
Entonces, hermanos, esos son los dones del ministerio. Hablamos ahora de los dones que aparecen, otra lista que aparece en Romanos 12, que acabamos de leer, y Primera de Corintios 12. Algunos lo llaman dones, los dividen en dones de servicio, Romanos 12, y dones espirituales o dones del Espíritu, Primera de Corintios 12. Para resumir, podemos dividir estos dones de Romanos 12 y Primera de Corintios 12, uniéndolos, podemos dividirlos en dones de señales, de proclamación y de servicio. De señales, cosas milagrosas, asombrosas, de proclamación para hablar, para comunicar el Evangelio, o para discipular, y de servicio, pues para servir de una manera práctica en la iglesia. Quiero hacer una claridad. Los dones de señales, que son los que hoy más la gente dice que hay, que aquí, que allá, que poder, que fuego, que no sé qué, son dones que de acuerdo a la enseñanza bíblica fueron en su momento dado temporales. Yo voy a leer algo aquí que encontré. Dones de señal eran capacidades especiales temporales, dados antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, para comprobar y confirmar quiénes eran siervos de Dios y si su mensaje era genuino. Estos dones de señales son el hablar e interpretar lenguas, don de milagros, don de profecía, es decir, hablar bajo inspiración divina, y vamos a ver la diferencia que hay entre esta don de profecía de 1 Corintios 12 y lo que habla aquí el don de profecía en Romanos 12, sí que hay una diferencia. De sanidad, dones de sanidades. Estos dejaron de aparecer en la iglesia después de la muerte de los apóstoles. Quiero explicar dos cosas rápidamente. No hay una persona que más crea en milagros y en sanidades que yo, el que les está hablando. No solo porque sé que el Dios poderoso que sanó y que hizo milagros en el pasado los puede hacer hoy. De eso estoy absolutamente convencido, ¿sí? Quiero que entiendan eso, pero quiero decirles que los dones como los vemos en el libro de los Hechos sobre los apóstoles, podríamos decirlo así, que cesaron en su momento. Un don era dado a una persona en particular y esa persona tenía ese don y Dios usaba a esa persona con ese don en particular. Estaba sobre alguien nomás. Son unas personas puntuales, escogidas por Dios. La sanidad y los milagros están disponibles para toda la iglesia hoy. Pero escuche, siempre será de acuerdo a la voluntad de Dios. No que nosotros reclamemos, exijamos, zapateemos o digamos que tengamos mucha fe. Nosotros sí debemos pedir a Dios que sane a nuestros hermanos enfermos. Pero nosotros tenemos que entender que Dios lo hará conforme a su voluntad. Así que, claro, creemos en milagros, creemos en sanidades. Por supuesto que sí. Pero no creemos que esos dones como estaban en los apóstoles hoy estén en persona alguna, ¿sí? Ay, pero es que tal persona dice, mire hermano, eso dice. No es así, quiero decirle. Porque tenemos que creerle a qué, a la Escritura, ¿sí? ¿Por qué en ese momento era necesario que una persona tuviera, un apóstol, tuviera milagros, señales, ¿sí? Las lenguas entendemos que no era hablar una jeringonza, como muchos hoy dicen, sino que son idiomas entendibles en su momento, aunque los que los hablaban lo hacían por el poder del Espíritu Santo, ya que ellos no habían aprendido ese idioma ni lo conocían. Ellos hablaban y ni siquiera sabían qué era lo que estaban hablando, pero otras personas sí le entendían, ¿sí? Hablando y proclamando la verdad de Dios y el Evangelio. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, algunos técnicamente lo llamamos el canon de la Biblia, los 66 libros, pero ellos tenían el Antiguo Testamento. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, imagínense que una persona llegaba a un lugar donde se congregaban hermanos y les decía, hermanos, tengo esta palabra de parte del Señor, y tenía que hablarles. No tenía una Biblia. ¿Se imaginan si alguien llega hoy a esta iglesia y les dice, hermanos, les tengo una palabra de parte del Señor, y nunca abre la Biblia? Y les dice, y le empieza a hablar cosas que usted nunca ha escuchado, ¿sí? Que no son conforme a las Escrituras. ¿Usted qué diría? ¿Usted diría amén y pasa aquí y se desmaya? ¿O qué hace usted? Yo espero que usted tenga la sentez de decir, pero no, me da pena, pero usted está diciendo cosas muy lindas, pero eso no está en la Biblia. Pero ¿por qué hoy podemos juzgar que una enseñanza es de Dios o no es de Dios? Díganme ustedes. ¿Por qué? Por la Biblia. Pero ellos no tenían la Biblia. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué tenía? Venía un apóstol o un siervo de Dios y les decía, esto dice el Señor. ¿Y cómo se podía comprobar que era así? Porque habían señales, porque habían milagros. Y en otra parte Pablo habla de las marcas, de las señales de un apóstol. Pero cuando el canon del Nuevo Testamento se escribió,
Los libros del Nuevo Testamento estuvieron concluidos. La revelación de Dios fue dada completamente. Y ahora nuestra regla de juzgar no son las señales ni los milagros, sino es que la palabra de Dios. Por eso no estamos buscando ser milagreros. Gloria a Dios por los milagros. Estamos buscando conocer la palabra para juzgar todas las cosas conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Y hay un gran peligro. Milagros hace hasta el diablo. Así que cualquiera se podría parar y decirles una herejía y hacer un milagro. Y eso no significa que Dios esté hablando a través de él. ¿Sí me va a entender? Bueno, yo creo que esto era importante dejarlo claro, aunque no es el tema de hoy, ¿sí? En este pasaje veremos cuál es la manera correcta de ejercer los dones en la iglesia. Y veo 3 cosas que nos narran o que nos muestra versículo 3 al 8 de Romanos 12 acerca de cómo debemos ejercer esos dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros en la iglesia. Vamos a ir al versículo 3, por favor, y comencemos allí. Versículo 3. De Romanos 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, el primer punto que quiero que veamos hoy es que la humildad es el carácter apropiado. Vamos a ver 3 cosas hoy. El carácter apropiado para ejercer los dones, la relación apropiada para ejercer los dones y la manera apropiada de ejercer los dones. Vamos a verlo hoy. ¿Listo? Se lo repito. Y ahorita lo vamos a desarrollar. El carácter apropiado para ejercer los dones, la relación apropiada para ejercer los dones y el servicio o la manera correcta de ejercer los dones espirituales que ahí están en su vida y que están en la congregación. Amén. Hermanos, versículo 3 lo acabamos de leer, nos está hablando de que la humildad es el carácter apropiado para servir y ejercer los dones en la iglesia. La humildad. Posiblemente en la iglesia de Roma, a la cual fue escrita esta carta, habían personas que se consideraban más virtuosas por los dones que poseían. Sin embargo, es la cosa más tonta que uno se exalte por un don que tiene, ¿no? Yo admiro a muchas personas en la iglesia de Cristo, admiro a predicadores que son personas que tienen una habilidad, un don para enseñar especial. Sin embargo, no son ídolos míos. No son personas que yo anhele ser como ellos. No, son buenos ejemplos. Son personas que me inspiran a ser más diligente en mi estudio bíblico. Pero entiendo que al fin y al cabo ellos son producto de la misma gracia que yo he recibido. ¿Sí me hago entender? Es decir, hermanos, los dones son regalos, no son virtudes. Por lo tanto, nadie se puede exaltar de tener un don. ¿Sí me hago entender? Alguien canta espectacularmente. Bueno, eso incluso más que un don es un talento, porque no veo un don de música acá, ¿sí? Alguien canta espectacularmente y la gente pasa y dice, no, es el siervazo del Señor. No, es una persona que canta. ¿Sí? Y a veces terminan hasta cantando cosas que no son tan bíblicas. O sea, no es una cuestión de que nosotros elevemos o pongamos en un curubito o hagamos de alguien un ídolo. Sí, hay gente que admirar, por supuesto que sí. Pero tenemos que entender que como estas personas en Roma, y es que eso nos pasa, no es que somos seres humanos. Siempre en las iglesias hay personas a las cuales la gente empieza a poner en un lugar especial, ¿no es cierto? A decir, no, es que este hermano sí tiene algo. Las iglesias, la mayoría de las iglesias lo llaman unción, que eso es un concepto errado. No vemos ese concepto de unción en el Nuevo Testamento, ¿sí? Algo especial, un halo, ¿sí? Como algo que lo envuelve, ¿sí? Algo raro, algo especial, ¿sí? No, hermanos, los dones son regalos. Mire, alguien se podría exaltar en la vida natural si estudia mucho, se esfuerza, se quema las pestañas y al final salga un título de doctor en yo no sé qué, ¿sí? Me dice, no, le tocó muy duro y al final lo logró. Sin embargo, esa persona debería ser humilde porque al fin y al cabo fue Dios quien le permitió hacer eso. Pero obviamente en el mundo la gente se exalta, ¿no es cierto? Y es que a mí el título no me lo regalaron. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso? Pero nadie puede enorgullecerse de que tiene los ojos verdes, digamos. ¿O sí? O alguien fue tan linda persona que Dios le consiguió unos ojos verdes, ¿sí?
o azules, ¿sí? Eso simplemente fue algo que vino con la persona, ¿sí? Un don de Dios, algo que... Lo mismo pasa con los dones. Los dones tienen que ser ejercidos ¿con qué? Con humildad. Porque se pueden usar mal los dones en la iglesia. Y gente puede terminar exaltándose por los dones que tiene de Dios. En la iglesia todos somos hermanos, beneficiarios de la misma gracia. La gracia con la cual Dios salvó a Pablo, el gran apóstol, es la misma gracia con la cual lo salvó a usted. La misma sangre fue derramada por Pablo el apóstol que por usted, que es un verdadero creyente en Cristo. Así que aquí no hay ¿qué? Superioridades. Los dones se ejercen desde la igualdad, no desde la superioridad. Eso me fascina. No es que vamos con los ungidos, con los que tienen superdones allá, ¿sí? Allá están en un lugar especial. Y los demás simplemente vamos a recibir. No dice que todos tenemos que aportar, que todos tenemos que dar, porque todos tenemos dones, desde el hermano más humilde, desde el hermano que ha tenido menos educación, hasta la persona que haya figurado más en más cosas en este mundo. Todos, si son verdaderos creyentes, tienen dones y deben ponerlos al servicio ¿de qué? De Cristo, ¿en dónde? En la iglesia. ¿Sí me hago entender? Golpele al que está a su lado, porque si se está durmiendo, péguenle un codazo, por favor, al que está a su lado. Hágame el favor, ¿listo? Para que se despierte, ¿sí? Dígale, hermano, no se pierda esta bendición, porque después no va a saber cómo usar sus dones. Hermanos, los dones están en medio de la comunidad, no en hombres superdotados. Por eso no necesitamos eventos, sino involucrarnos. Escuche lo siguiente: los dones no están en hombres superdotados. Mire qué gran daño se ha hecho a la iglesia, o a lo que se dice ser iglesia de Cristo. Que hoy vivimos en torno a ¿qué es una iglesia para la mayoría de las personas? Es un ungido, entre comillas, que lo rodea una cantidad de gente y todos lo siguen a él. Entonces decimos la iglesia del pastor tal, la iglesia de... ¿Qué es una iglesia, una congregación para la Biblia? Es un grupo de hermanos que Dios ha salvado, ellos se reúnen y dentro de ellos mismos surgen los dones, entre ellos el de pastor. Pero es un don más que surge dentro de ¿qué? De la comunidad. Por eso se vende tanto, es que va a venir tal predicador o tal ungido del Señor, vaya porque allá está su ¿qué? Su bendición. Eso es mentira. Usted no va a recibir en eso nada. Usted lo va a recibir en medio de su congregación, si es que su congregación es bíblica, ¿no? O sea, si enseña bien la palabra y si está viviendo, porque si no, usted no va a recibir nada en esa iglesia. ¿Sí me entiende? Recibimos más del trato que nos tenemos, del hecho de que nos jalen las orejas, del hecho de que nos llamen la atención, del hecho de que los hermanos nos animen. Nos recibimos mucho más espiritualmente de una enseñanza en la Biblia metódica, sistemática, capítulo por capítulo, que de un gran evento, que de un gran concierto, que de un gran campamento. Recibimos mucho más. De hecho, me atrevo a decir que de esos otros no recibimos nada. ¿Sí me hago entender, hermanos? Quiero que esto quede claro, hermanos. Créame que cada vez que yo le predico lo hago con el corazón. Necesito que usted comprenda esto y que lo viva. Así que los dones no se ejercen desde la superioridad, sino desde la igualdad. Y no necesitamos eventos, sino involucrarnos, porque los dones están no en hombres superdotados, sino ¿en quién? En los mismos hermanos de la iglesia. En los mismos hermanos de la iglesia. Dice allí, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe que. Esto es un gran peligro porque uno conoce gente que busca posiciones o dones en la iglesia para figurar, para sentirse importantes, para realizarse o para sacar algún provecho personal. A veces la gente piensa que aquel que se pone en un lugar especial dentro de la iglesia es porque está buscando algún beneficio económico, pero créame que muchos no. Hay una gente con una necesidad de afecto y de atención, que la manera en que logran figurar es poniéndose, diciendo que son especiales, que tienen unos dones, que son unos ungidos dentro de la iglesia, y que los demás empiecen a pararle siempre a ponerle atención. Hay gente que quiere figurar, porque hay gente que piensa que un don de liderazgo es un don para tener gente que hace lo que a usted le parece. Yo vi ese tipo de pastorados que son aterrantes. Aterrantes, no sé si es la palabra, aterradores. Sí. Me la acabo de inventar. Aquí tengo una licenciada de español, entonces ya la aprobará. No son lenguas.
hermanos, aterradoras. Cuando un hombre se coloca al frente de un grupo de personas, desde un ámbito religioso, espiritual, puede terminar haciendo mucho daño, si no es una persona de Dios. Lo peor de todo es que la gente que está bajo ese liderazgo no se da cuenta de que los están manipulando, porque son gente muerta espiritualmente muchos, y otros tal vez con la mejor intención, pero no disciernen nada, porque como nunca se les han dado herramientas, es decir, nunca se les enseñó la Biblia, entonces ¿en base a qué van a juzgar? Es supremamente peligroso. Hay pastores y gente que está en la iglesia supuestamente ejerciendo dones que no lo hacen con mala intención. Porque es que a veces hay hermanos que piensan que porque alguien no lo haga con mala intención, entonces no está mal. No, usted puede tener las mejores intenciones y todavía estar pecando y estar haciendo daño. Y eso no lo va a excusar delante de Dios. Es delicado esto, hermano, de los dones. Es una gran bendición, pero hay que saberlos ejercer. Y hay que saber aprovechar los dones que están en la iglesia. Amén. Hermanos, no somos únicos ni indispensables. Dios ha dado dones a cada uno, sean muchos o pocos, debemos ponerlos al servicio de los demás. Dice allí, sino que piense de sí con qué. Estamos en el versículo 3. ¿Con qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe aquí es la gracia, la habilidad para ejercer el don. Aquí no está hablando de fe como creer o confiar en Dios. Aquí está hablando y se está refiriendo más al hecho de la gracia que cada uno ha recibido para ejercer su don, ¿sí? O sea, en esa medida, hay una medida para ejercer ese don. Y lo da también Dios por gracia. Yo quiero hacerles una advertencia a todos. Existe una gran bendición personal y eclesial, o sea, de la iglesia, al usar los dones apropiadamente. Pero también es una gran tragedia cuando alguien por orgullo o negligencia decide no ponerlos al servicio de los demás, ya que Dios le demandará eso. Escúcheme. No es cierto que la iglesia dependa del don de alguien, ni siquiera del pastor. Es cierto, los pastores tenemos una gran responsabilidad y no podemos abandonar las ovejas que Dios nos ha encargado, por supuesto. Pero créame que la iglesia no depende ni siquiera de que un pastor esté allí o no esté. Dios se proveerá siempre, ¿no? De pastores y de gente que sea fiel a Él para predicar y enseñar el Evangelio. Pero una cosa también muy importante es que no nos podemos ir al otro lado y pensar que nosotros podemos ser negligentes e indiferentes frente al llamado y los dones que Dios nos ha dado, ¿sí? O sea, escuche, usted tiene un don. La pregunta es, ¿lo está poniendo al servicio de la iglesia del Señor? Ahorita voy a enumerar los dones, se los voy a explicar brevemente para que usted los pueda identificar, pero quiero decirle, ese don que usted dice, que la Biblia dice que usted sí tiene, ¿lo está poniendo al servicio de la obra de Dios o no lo está haciendo? Al servicio de los hermanos de la iglesia. Porque escuche, es trágico si usted usa ese don para aprovecharse de los demás, pero es también igualmente trágico si usted por negligencia, por pereza, por orgullo, decide no poner al servicio de la iglesia del Señor los dones que Él le ha dado. Quiero que lo piensen en este momento. ¿Será que usted es un cero a la izquierda? ¿Será que usted es una persona que simplemente viene, ocupa un lugar, pero usted no está interesado en hacer absolutamente nada, en mover un solo dedo para servirle a Dios de alguna manera? Y servir a Dios es servir ¿a quién? A sus hermanos en Cristo. Escuche eso bien. Sin importar cuál sea el don o talento encomendado, sin humildad buscaremos nuestro propio mérito y provecho en esos dones. Por eso la humildad es necesaria. Hablamos del primer punto como el carácter apropiado para ejercer los dones en la iglesia. Y se dice que es la humildad. ¿Por qué? Porque si usted es orgulloso, el don va a estar allí, pero usted lo puede usar de una manera terrible, ¿sí? Porque usted va a buscar su propio mérito y provecho en esos dones que Dios le ha dado. Recuerde que sin importar de qué tipo sea el orgullo, siempre traerá ruina. El orgullo trae ruina. No importa si su orgullo es espiritual, no hay gente que dice, no, yo sé más, entonces yo soy mejor que los demás. No lo dicen así, pero lo piensan. O su orgullo social, no hay gente que todavía en la iglesia piensa que porque estudió un poquito más, entonces es mejor que los otros, ¿no? Hay gente que piensa eso, ¿no? Es que pero yo cómo me voy a relacionar. O cómo esto, sí, pero el hermanito, pero de allá de lejos. Un orgullo familiar, ¿no? Todavía hay gente que piensa que es como de mejor familia, ¿no?
Hermanos, cualquiera que sea el tipo de orgullo que usted esté acolitando o consintiendo en su vida, escúcheme lo siguiente, le va a traer ruina. Y yo ya he visto esos casos y los he visto en esta iglesia. Gente que se ha dejado arrastrar por su orgullo y ha terminado mal, alejado de Dios. Tal vez demostrando lo que siempre fue, una persona incrédula, no cristiana. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, hermanos, recuerde que para ejercer su don, recuerde que usted tiene un don. Recuerde que usted tiene que ponerlo al servicio del Señor en la iglesia. ¿Sí? ¿Amén o no? Amén. ¿Están de acuerdo o no? Amén. Igual es la palabra de Dios. Amén. Pero recuerde que sin humildad usted no va a poder ejercer ese don bien. Mire, por naturaleza somos orgullosos. El orgullo es una de las cosas que usted tiene que cada día darle duro. Y cuando uno considera que es humilde, todavía tiene que revisar su corazón, porque hay algo de orgullo allí. Así que el carácter apropiado para servir y ejercer los dones es la humildad. Leamos el versículo 4 y 5 nuevamente. Por favor, léanlo ustedes. Romanos 12, 4 y 5. Léanlo, por favor. Bien, entonces lo leo nuevamente, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, hermanos. Entonces la segunda cosa que quiero que veamos hoy es ¿cuál es la relación apropiada para ejercer los dones? Hablamos de la humildad para ejercer los dones, ahora yo creo que veamos la relación apropiada para ejercer los dones. ¿Será que una persona que tiene una mala relación con la iglesia del Señor puede ejercer sus dones correctamente? No. Una persona que es aislada, una persona que viene de vez en cuando, una persona que simplemente se interesa por venir, recibir una enseñanza e irse, ¿será que esa persona va a poder usar sus dones provechosamente para la iglesia? Hermanos, es obvio que no. ¿Se imagina cómo ejercería un médico sin pacientes? Un muchacho va a la universidad, estudia 6 años, hace un posgrado, un posgrado, un degrado, yo no sé cuántas cosas pueden ser. Y al final sale como médico supremamente preparado, pero resulta que no hay pacientes. ¿De qué le sirve su título? De nada. Si no tiene pacientes, si no lo ejerce, no sirve de nada. Si imagina un maestro que sabe mucho sobre X o Y tema, pero no tiene alumnos, ¿le sirve de algo su conocimiento? Tal vez para nutrirse él mismo, ¿no? Y tener la cabezota así de grande, pero nunca que lo transmite. Y el don que usted tiene, si no lo ejerce, si no está en medio de la iglesia, si no está en medio de la comunidad, ¿cómo lo va a ejercer? Porque les quiero decir algo, ciertamente los dones espirituales pueden beneficiar en alguna medida a los incrédulos, pero solo es de provecho en los creyentes, ¿sí? Una persona que es misericordiosa puede identificarse con el dolor de los incrédulos y ayudarlos, claro que sí. Pero créame que la manera en que esa persona ejerce ese don de misericordia dentro de la iglesia no es igual que con la gente de afuera. Porque la gente que ejerce misericordia dentro de la iglesia no solamente da un pan, no solamente sacia el hambre de alguien, sino que lo está edificando, ¿qué? Espiritualmente, porque está recibiendo no solamente una ayuda material, o un consejo, o una palabra de amor, sino que está siendo alimentado su espíritu, ¿sí? Así que, hermanos amados, si nosotros no estamos en medio de la iglesia involucrados, nosotros no vamos a poder ejercer bien nuestros dones espirituales. La ilustración del cuerpo aquí es apropiada. La vida corre a través de cada uno de nuestros miembros. No somos una máquina que está conformada por partes, por diferentes artefactos, porque las máquinas no están vivas. Habla de un cuerpo, el cuerpo está vivo y el cuerpo se necesita. Si usted corta un miembro del cuerpo, es posible que se muera si eso no logra, digamos, ser sanado, ser curado. Pero aún que una persona no tenga un miembro, pues sí, es cierto, puede vivir, pero no puede tener la misma calidad de vida que tendría si todos los miembros de su cuerpo estuvieran sanos, ¿sí? Así que, hermano, usted es miembro del cuerpo de Cristo. La vida de Dios corre a través de usted y va hacia otras personas. Miren el caso de una persona que decide obedecer a Dios, ¿a cuántos puede bendecir?
Yo quiero con toda humildad, digamos, poner mi ejemplo. Si yo no hubiera obedecido a Dios en lo que consideraba que debía hacer al comenzar una iglesia del Señor, una iglesia bíblica, ¿cuántos de ustedes no hubieran podido ser bendecidos a través de esta congregación? Y no estoy diciendo exaltando a mi vida de ninguna manera. Simplemente quiero darle el ejemplo de que a través de lo que yo hice, de un acto de obediencia, en el don que Dios me dio, que es ministrar la palabra y ser un pastor, podemos bendecir a muchas personas. Y el don que usted tiene es un don a través del cual la gracia de Dios fluye. Y si usted no lo ejerce, esa gracia no llegará a algunas personas. Y en eso también usted será responsable. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? ¿Qué le dijo el Señor al que enterró ese talento? Le dijo, bien, buen siervo y fiel. Por lo menos no lo desperdiciaste, por lo menos no lo botaste. Muchos de ustedes tienen esa mentalidad. Yo no le aporto nada a la iglesia, pero tampoco le quito. No, sí le estás quitando, porque hay algo que Dios te dio para que le des a los demás y tú te lo estás quedando, lo estás reteniendo. En eso eres un ladrón. Discúlpame, se lo digo con todo amor. Porque estás reteniendo el don que Dios te ha dado. Es que no es para ti, es para los demás. Hermano, ¿usted puede identificar cuál es la función suya dentro del cuerpo? ¿Se imagina unos ojos que no supieran para qué sirven y trataran de escuchar? Bueno, los ojos no tienen razón por sí solos, ¿no? Pero es una ilustración. Un ojo no sirve para escuchar, ¿no es cierto? Un oído no sirve para ver. De hecho, una de las cosas más deshonrosas que alguien puede hacer con su cuerpo, como nos dice Romanos, es darle un uso para el cual no fue creado. Y yo quiero decirle algo, escuche. ¿Usted ha identificado cuál es su don? Y si lo ha identificado, entonces ¿por qué no lo vemos, no lo notamos en medio de la congregación y usted ejerciéndolo? Escuche, para ejercer los dones usted necesita un cargo. En esta iglesia no somos muy amigos de los cargos, aunque hay que tenerlos. ¿A qué me refiero a un cargo? ¿Sí saben qué es un cargo, no? El hermanito es el segundo guitarrista del tercero y ungido de yo no sé quién, ¿sí me entiende? El hermano es nombrado aquí subdiácono de la diaconía, sí, digamos. El otro es ujier del yo no sé qué cosa, el otro es el pastor de yo no sé dónde. No necesitamos eso. Ni usted necesita un cargo para ejercer sus dones. Sí necesita estar bajo la cobertura de la iglesia, de una iglesia local. ¿Me escucha? No necesita un cargo, pero sí necesita estar bajo la cobertura de una iglesia local. Porque si usted ejerce esos dones sin estar bajo la cobertura de una iglesia local, usted lo está haciendo como le parece y sin que nadie esté supervisando su trabajo o el don como lo está realizando. Y eso es un peligro también. Allí va a entrar el orgullo, lo que dijimos anteriormente. Vuelve a golpearle al que está al lado. Hágale un codacito así porque veo a algunos hermanos que están tan metidos con el Señor que están cabeceando. Golpéelos. Hermanos, escúcheme. Recuerde, para ejercer los dones no se necesita un cargo, pero sí estar involucrado con la iglesia. Si una persona está aislada, no podrá ejercer esos dones. Escúcheme, si alguien tiene un don, pero no está bajo la cobertura de una iglesia, tenga cuidado con esa persona. ¡Tenga cuidado! ¿Cuánta gente de lado en lado dice, no, es que yo aquí, venga, yo sí les voy a enseñar? Bueno, ¿y tú de dónde vienes y para dónde vas? No, yo soy hijo de Dios y Jehová es mi pastor. ¿Sí? No, necesitamos saber, nosotros necesitamos ser parte de una congregación local. Ten cuidado con eso. No hay nada que reemplace los dones que Dios ha puesto en la iglesia. Y cómo se deben ejercer dentro de la iglesia. Pablo está hablando de eso. Pablo, en la Biblia en muchos aspectos. Juan lo dice en 1 Juan. Tengan cuidado con aquellos que van de iglesia en iglesia. Dice incluso que a ellos no los deberíamos recibir en nuestras casas. Eso es tema de otra enseñanza. Lo delicado que es esas personas que no están bajo la cobertura. No me gusta mucho esa palabra, pero es la manera de decirlo. Que están sujetos a una congregación. Ni siquiera estoy diciendo un pastor, a una congregación. Donde se pueda identificar, yo pertenezco a esta comunidad de hermanos. Yo les pertenezco. Yo a ellos les rindo cuentas. ¿Sí me hago entender, hermanos? El propósito de nuestro servicio y dones es bendecir y edificar el cuerpo de Cristo.
La gloria de Cristo es el resultado final, y esto nuevamente quiero que quede claro. No estamos buscando nuestro beneficio personal con los dones que Dios nos ha dado, los tenemos que ejercer, pero si un don está bien ejercido, siempre va a ser ¿qué? Siempre va a ¿qué? A glorificar. Todos estos dones que dicen, dones entre comillas, esos son dones de mentiras. Ni siquiera sé si Dios los dio. De estos grandes hombres entre comillas, de estos grandes ungidos entre comillas. Yo no veo que estén dando gloria a Cristo. Yo veo que están exaltando a los hombres. Que la gente está confiando más en ellos y en sus palabras, en sus enseñanzas torcidas, que en la palabra de Dios. Esos no son dones de Dios. Pero los dones de Cristo, cuando tú lo ejerces bien, ¿qué haces? Glorificas a Cristo. Cuando yo soy un buen pastor, y espero ser un buen pastor, lo que quiero es que usted no me ame a mí, ámeme a mí. Porque la Biblia dice que uno debe amar a los hermanos y debe amar ¿a quién? A sus pastores. Claro que sí. Pero usted no tiene que amarme más a mí que a Cristo. Usted tiene que entender que el primero es Cristo, y si un don es bien ejercido, lo va a llevar uno ¿a quién? A Jesucristo. Vamos con la tercera punto hoy, nos va a tocar hacerlo un poco rápido porque va pasando el tiempo. Versículos 6 al 8, por favor, léanlo ustedes. Hermanos, por favor, con ganas. Hoy como que es el día. ¿Hoy es el día del Padre o me equivoco? ¿Ah, es el otro? Ah, bueno. Entonces, igual lean con ganas, ¿listo? Listo, léanlo por favor ahora. Muy bien, hermanos. Entonces hemos hablado del carácter apropiado para ejercer los dones. ¿Qué es qué? ¿Qué es? Anote, hermano. Si quiere, anote y verá que no se le olvida. ¿Listo? La humildad. Algunos están diciendo, oye, ese pastor sí que lo criticaba. Mire, lo ponen a repetir. Eso es orgullo. Humildad. ¿Sí? El carácter apropiado para ejercer. Uno puede ejercer los dones de cualquier manera. ¿Qué dice Pablo respecto a los requisitos para los pastores? Que no sea un neófito para que no caiga en el lazo del diablo. ¿Sabe qué es el lazo del diablo? El orgullo. Dice, el tipo puede estar ungidísimo, saber las teologías que quiera. Si es un neófito, no lo pongan, porque va a volverse orgulloso y va a creer que es que la iglesia es de él. Y va a empezar a maltratar a los hermanos y va a empezar a que le hagan sus mandados. ¿Sí me entiende? Yo lo he visto. Tiene que ser una persona que sea experimentada en el evangelio, ¿sí? Una persona que tenga tiempo en la iglesia y que haya sufrido en la iglesia y que haya amado y demostrado amar a la iglesia del Señor. Amén. Lo mismo pasa, los dones no se ejercen en orgullo, los dones se ejercen ¿en qué? En humildad. También hemos hablado que la relación apropiada para ejercer los dones es ¿dónde? En la congregación. Si yo tengo mucha don de X o Y cosa, pero usted no lo ejerce dentro de la congregación, entonces ¿dónde lo va a ejercer? Ah, claro, lo puede bendecir en alguna medida a los incrédulos, por supuesto que sí, pero eso no va a ser de provecho para ellos. De pronto, posiblemente Dios use ese don para mostrarles a Cristo, pero ellos no son edificados porque están muertos, necesitan vida espiritual, necesitan ante todo el evangelio. Y ahora vamos a hablar de cómo es el servicio apropiado. Hemos hablado de la humildad, hemos hablado de la iglesia para ejercer los dones. Ahora hablemos de cómo se ejercen esos dones y necesitamos mirar entonces cuáles son esos dones que están enumerados acá. Primer don que nos menciona, profecía. ¿Sí? Nos han enseñado equivocadamente, y eso viene más de la cultura popular, que un profeta es un adivinador. Es una persona que predice el futuro. Bueno, eso está completamente lejos de la verdad bíblica. ¿Sí? Un profeta o una persona que tiene este don de profecía, o la profecía más bien, la profecía es declarar la voluntad divina. Alguien que está hablando la voluntad ¿de quién? De Dios. Así que la profecía es el carácter y la habilidad que tiene un creyente para proclamar la verdad bíblica con claridad. ¿Sí? Quien tiene el don de profecía es un creyente que percibe y habla las cosas ante todo desde la interpretación bíblica correcta. Así que una persona... Hoy en día esto de que es que el Señor le mandó a decir no es aplicable, hermano, porque quien diga que Dios le dijo algo que tiene que decirle a usted, tendríamos que elevarlo a la misma
altura, a la misma calidad que los escritos bíblicos, porque fueron inspirados por Dios. Si cuando Dios habla, no habla bobadas, ¿se han dado cuenta? Cuando Dios habla, su palabra trasciende. Quien deje olvidar una palabra de Dios está pecando. Así que la persona que me dice una iglesia, Dios le mandó a decir, tendrían que consignarlo y añadirlo, porque es palabra de Dios. Pero eso es mentira. Dios habla hoy a través de la revelación completa que está donde en la Escritura. Entonces un profeta de hoy no es un profeta del Antiguo Testamento o de los primeros siglos de la iglesia, o de los primeros años de la iglesia más bien, donde no había el canon bíblico, donde no estaba escrito el Nuevo Testamento, donde necesitaban palabra inspirada para hablar, para decirles qué era lo que Dios decía. Ya no, porque ahora esa palabra, lo que dice Pedro, la palabra profética más segura, ¿cuál es? Esto que está escrito. Así que un profeta hoy en día se asemeja más a un predicador que a cualquier otra cosa. Pero no solamente tiene que ver con lo que hace. Quien tiene el don de profecía es una persona que dará a conocer, influenciando a los demás, la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Así que una persona que tiene este don de profecía es una persona que siempre va a ver las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios, correctamente interpretada, dice. ¿Sí? Y es más que simplemente hacer algo, es un carácter. Las personas que tienen este don de profecía realmente siempre están viendo las cosas y están analizando cada situación en torno a ¿qué? A la verdad bíblica. Siempre lo ven de acuerdo a eso. Claro, todos los creyentes debemos hacerlo. Por supuesto que todos los creyentes en ese sentido tenemos que ser profetas, pero hay que reconocer que hay un don. Hay personas que tienen una habilidad especial sobre eso y nos bendicen. Así que en esencia, un profeta es un predicador, una persona que puede predicar la palabra y estar constantemente recordando con gracia la verdad a los demás. Es el hermano que siempre nos está recordando, esto dice la palabra de Dios. Pero el que tenga el don de profecía tiene que hacerlo con gracia, ¿no? Porque a veces tiene la gente, de todas maneras no dejamos de tener nuestra lucha con el pecado, nuestro remanente allí, y a veces esos dones son salpicados por ciertas cosas carnales. No que el don sea carnal, el don es espiritual, pero nosotros lo ejercemos a veces un poco carnalmente. Y entonces usamos esa claridad a veces para insultar a otros. No, debemos hacerlo siempre ¿con qué? Con gracia. Amén. Así que un profeta es ¿qué? Un predicador. Digámoslo de esa manera. Yo sé que esto puede ampliarse el concepto, claro que sí. Pero en esencia, un profeta es una persona que proclama la verdad bíblica con claridad. Y dice que esa don de profecía debe usarse como conforme a la medida de la fe. Los estudiosos de la Biblia se dividen. Algunos dicen que lo que está diciendo Pablo acá es que es conforme a la doctrina correcta, es decir, a la regla de fe. Úsese conforme a la medida de la fe, quiere decir conforme a la doctrina correcta. Otros dicen que lo que está diciendo es que sea conforme a la confianza que tiene en Dios, es decir, hágalo sin temor. ¿Sí? Cualquiera que sea esta interpretación, me parece que ambas son acertadas. Tiene que hacerlo sin temor porque está hablando la palabra de Dios. Cuando predicamos la palabra de Dios correctamente no tenemos que pedir disculpas, ¿sabían eso? ¿Y usted es un profeta para su casa, sabía eso? Y no necesitamos aquí decir que es un profeta, ¿sí? Pero usted es un profeta, los hombres somos profetas en nuestra casa cuando le proclamamos la palabra de Dios. Y a veces la gente dice, ay, ¿será que fui muy duro? Bueno, a veces podemos ser duros y debemos ser cuidadosos, hay que hacer las cosas con gracia. Pero quiero decir que usted no debe disculparse por lo que la palabra de Dios, ¿qué? Dice. Es que lo dice la palabra de Dios y no nos vamos a disculpar. Y también debe hacerse conforme a la doctrina correcta. Entonces ese es el don de profecía. Veamos otro. El don de servicio, viene la palabra diaconía, que quiere decir servidor o servidores. Es cualquier tipo de ayuda práctica que los cristianos se brindan unos a otros en el Señor. Quien tiene el don de servicio estará dispuesto a invertir su tiempo y esfuerzo en ayudar de forma práctica a la congregación. El don de servicio es sencillo y directo, pero bastante amplio en su aplicación. Es decir, hay muchas formas de servir en la iglesia, además de muy necesario. Una persona que tiene el don de servicio, y creo que es el don que más aúna dentro de la iglesia, puede servir de muchas formas posibles, de todas las formas posibles. Desde ser ujier hasta colaborar con el aseo en la congregación, hasta ayudar con la visitación o la música en la iglesia. La música en la iglesia no es un ministerio, como algunos dicen, el ministerio de alabanza, eso no existe. Es simplemente unas personas ejerciendo el don de servicio mediante el talento que Dios les dio, que es ¿qué? La música, ¿sí? Es hermoso, es de bendición, es de edificación, pero no es un ministerio, ¿sí me hago entender? Entonces, hermanos, en la iglesia somos beneficiarios del don de servicio y usted debe servir. ¿Usted llegó hoy a esta iglesia y la iglesia cómo estaba? ¿Sucia, desordenada o cómo estaba? Mire estas flores. No aparecen ahí porque yo oro y salen, ¿sí me entienden?
No tengo ese don. No, estas flores fueron colocadas por un hermano que tiene ese don de servicio y dice, yo quiero que los hermanos se sientan bien, de pronto decorar un poquito ese rostro del pastor que necesita una ayudita. Hermanos, hay que servir. Y el don de servicio lo tienen muchos en la iglesia. Y de muchas maneras se puede manifestar. Miren lo diferente que es, ¿no? Porque a veces pensamos que el predicador es superior al que sirve en la iglesia. No, son dones diferentes, pero no hay superioridad. Hay unidad en el servicio. ¿Y edificación qué? Mutua. Hermanos, habla del don de enseñanza. Este es alguien que tiene la habilidad especial de instruir y comunicar con claridad el conocimiento de la palabra de Dios. Quien enseña ha sido facultado por Dios con la capacidad de interpretar y presentar la verdad bíblica de manera comprensible, ¿sí? Y uno dice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el profeta y el que enseña? Pues muy sencillo, la predicación habla a la conciencia y al corazón del creyente, es decir, confronta y aplica la palabra de una manera clara. Sobre todo la diferencia de la predicación y la enseñanza tiene que ver mucho con la aplicación del mensaje. La enseñanza instruye en la verdad doctrinal de la Escritura metódicamente. La predicación proclama la verdad, la enseñanza explica la verdad. Cuando predicamos tomamos una porción bíblica y ciertamente la exponemos, pero la exponemos de una manera práctica, aplicada a las personas y que tiene que confrontarlas con la verdad. La enseñanza no necesariamente tiene que ser así, tiene que ser metódica, tiene que ser ordenada, en muchas ocasiones temática, aunque obviamente puede ser y debe ser también expositiva, ¿sí? Posiblemente me quede un poquito corto en esta explicación, obviamente también por el tiempo, pero quiero que entiendan que la diferencia, digamos, en esencia, de la predicación y la enseñanza tiene que ver mucho con la aplicación y con la confrontación que tiene cada persona con lo que se le está exponiendo, lo que se le está diciendo. La persona que enseña puede colaborar en la enseñanza de los diferentes grupos de la congregación. Una persona que enseña con los niños tiene que ser una persona que sepa interpretar las escrituras. Pero es que esos niños, pues tienen que saberlo, porque tiene ese don. Ahora, si no lo ha ejercido bien o no se ha capacitado, puede hacerlo y va a tener gracia para crecer, amén. Una persona que enseña a los jóvenes o que enseña a diferentes grupos en la congregación, a mujeres, a hombres, a jóvenes, esa persona puede tener este don de enseñanza. Después nos habla del don de la exhortación. Esta es la disposición que tiene un creyente tanto para corregir el mal en otros como para alentarlos a ser fieles al Señor. La palabra allí que se usa para exhortación es paracaleo. Quiere decir literalmente llamar a alguien al lado. Me parece una figura muy bonita porque quiere decir que pones tú a la persona al mismo nivel tuyo y la acompañas, ¿sí? Incluye el aconsejar, animar, advertir, fortalecer y consolar a otros creyentes en la palabra. Algunos dicen, hermano, yo como que tengo el don de regaño. No, es el don de exhortación, pero tienen que saberlo aplicar, amén. Que no le suene regaño, sino que le suene que ánimo. Bueno, obviamente interesante porque la exhortación no es simplemente animar. La exhortación también sirve para corregir el mal en otros. Tiene una gracia especial para llegar a las personas. Una cosa es enseñar desde el púlpito, una cosa es tener una clase con las personas en una enseñanza y otra cosa es acercarse persona a persona, conocer sus casos y hablarles de manera apropiada, siempre bíblicamente, obviamente, pero de la manera correcta. ¿Sí me va a entender, hermanos? Usted puede tener el don de exhortación. Quien tiene este don es usado por Dios para hacer desistir de un mal proceder, para consolar al atribulado y animar al débil. ¿Cuánto se necesita el don de exhortación en la iglesia? Mucho. Y yo sé que muchos de ustedes lo tienen, hermano. Deberían ejercerlo, acercarse a las personas, animarlas, consolarlas, ¿sí? El exhortador es un motivador que alienta de una u otra forma a los creyentes, pero yo sé que esa palabra motivador está muy mal vista en la iglesia. Sin embargo, sí se podría usar, pero de la manera correcta, porque este motivador no está motivando a la gente a que sea mejor ella misma, sino que sea ¿quién? Como Cristo. Es una palabra que usó allí, pero es una persona que alienta y está buscando que Cristo sea formado en cada hermano. El exhortador puede colaborar en la labor de consejería bajo la autorización de su pastor o estar atento a las necesidades que haya en la iglesia, ¿sí? Yo les voy a pedir algo. Recuerde que la consejería la doy yo como pastor, mi esposa o las personas que nosotros encomendemos, ¿sí? Autoricemos, digámoslo más bien. Porque ha surgido a veces que, si usted tiene el don de exhortación, hermano, hágamelo saber y yo le voy a guiar, ¿sí? Porque resulta que muchas veces la gente se pone a dar consejos y termina dando unos consejos
locos. Y hay gente que a veces hasta se ha ido de la iglesia porque fue al hermanito yo no sé qué, a que le dieron un consejo y le terminaban una cosa por allá toda errada. Así que tenga cuidado con eso. El don de exhortación va a estar en la iglesia, pero debe estar bajo la tutoría ¿de quién? Del pastor, ¿sí me entiende? Mucha gente termina hablando lo que le parece y no lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Hermanos, hay otro don, dice el don de repartir. Algunos lo llaman administrar o liderar, ¿sí? Es la disposición que tiene un creyente de dar lo que tiene para la obra de Dios y los demás como un sacrificio personal. Quien tiene este don gustosamente comparte lo que posee con los demás, económicamente o ofreciendo su atención y tiempo personal. Se preocupa por las necesidades de los demás y busca oportunidades para suplirlas, él o junto con otros cuando surge la necesidad. Dice que este don debe ser ejercido con liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Con generosidad, con sinceridad, por motivos correctos y no reconocimiento. A la gente le fascina dar. La gente que tiene plata, ¿qué hace? Da a muchas fundaciones. ¿Por qué? Porque está buscando ser reconocido como una persona muy especial, muy noble, muy generosa. El creyente no da por eso, el creyente da para glorificar a Dios. Cuando ayuda al necesitado, ve la necesidad de un hermano y le bendice. Sabe que la iglesia de Cristo, la obra de Dios necesita recursos y está dispuesto a dar sacrificialmente, amén. Está dispuesto a dar de lo que Dios le da. Si usted tiene algo que Dios no le ha dado, no de eso. De lo que Dios le ha dado. ¿Sabe cuánto le ha dado Dios? Todo, el 90%, todo, ¿no es cierto? Entonces demos con generosidad, amén. Pero aquí está hablando de una persona que aparte, porque todos tenemos que dar, todos tenemos que servir, todos tenemos que animar a los hermanos. Pero aquí está hablando de una persona que tiene ese don especial de dar, y no tiene que ser una persona rica, ¿no? Porque a veces pensamos en gente que tiene mucho dinero que puede dar mucho. No, damos mucho de lo que tengamos, así sea poco. Amén. Porque ese es el don de la generosidad o el repartir, ¿no es cierto? El dador generoso puede ejercer espontáneamente su don. O en ocasiones organizar grupos que ayuden económicamente a la iglesia o a los necesitados. Bueno, me equivoqué aquí. Este de repartir no es el de liderazgo, ese era el que seguía. Dije anteriormente que era liderazgo, no. Este de repartir es de dar, amén. El siguiente don es el que vemos ahí, es el de liderar, o sea, presidir, dice, ¿no? Quien está al frente de otras personas en la iglesia para guiarlas hacia un propósito encomendado, ¿sí? Alguien con el don de liderazgo gobierna con sabiduría y gracia y exhibe el fruto del Espíritu en su vida al dirigir con el ejemplo. O sea, no simplemente sabe, no es un mandón, ¿no? No existe el don de regaño ni el don de mandón, ¿sí? Existe el don de exhortación y existe el don de liderazgo. Pero este don particularmente algo interesante, que yo no lo había visto en el pasado, y ahora estudiándolo lo vi, es que básicamente es repartido o impartido a personas que van a ejercer el cargo de ancianos, o de diáconos, o de personas que se les asigna una responsabilidad dentro de la iglesia, ¿sí? Porque no cualquiera persona puede organizar grupitos como le parece y hacer lo que quiere, sino que está bajo la sujeción de la congregación. Entonces lo más habitual, lo que se puede ver, o se puede pegar más a lo que podemos estudiar en la Biblia, es que este don es impartido a las personas que están en el liderazgo de la congregación, ¿sí? Y si alguien no es líder ahorita, pero lo tiene, pues posiblemente es porque Dios lo va a llamar al ministerio, amén, o lo va a llamar a ejercer un cargo puntual de liderazgo dentro de la congregación. Dice que el que lidera debe hacerlo con solicitud, eso es decir, con diligencia y celo. El líder debe ser diligente en la labor que se le ha encomendado. El don de hacer misericordia es el último que vemos hoy. Es la disposición que tienen algunos creyentes para que de una manera especial identificarse con la calamidad de otros. Quien posee este don muestra compasión por los que están en desgracia, manifestando sensibilidad ante su situación junto con el deseo y los recursos para aliviar su sufrimiento de manera gozosa y bondadosa. El don de misericordia no es el don de conmiseración. Porque hay gente que dice, uy, ¿cómo le ha ido de mal? Se pone a llorar con ellos. No, es una persona que se identifique con el dolor ajeno, pero les va a dar a esa persona que soluciones. Le va a decir, hermano, sigue adelante con el Señor y yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar. ¿Sí? Porque está en su corazón. Ha sido facultado por Dios para identificar en otros el sufrimiento y la tristeza que pasan desapercibidas para muchos. Hay gente que a veces ni se da cuenta de que otros están pasando una necesidad, pero las personas sí están pendientes. Tiene esa sensibilidad en su corazón. Y dice que el que hace misericordia debe hacerlo con alegría. Y me parecería interesante que cuando lo estudié,
dice que su actitud debe ser alegre por 2 cosas. Número 1, para transmitirla a quien está ayudando, porque imagínense, mucha gente ve la situación de alguien y se pone a llorar con él, lo que les acabo de decir. Y los dos parecen una Magdalena, ¿eso en qué le ayuda? ¿Sí? Claro, la Biblia dice llorar con los que lloran, pero no se está refiriendo a que los dos se pongan a llenarse de conmiseración, ¿sí? Pero por otro lado también la persona que tiene el don de misericordia debe ser alegre, hacerlo con alegría, porque posiblemente se contamine de la tristeza de la persona que está ayudando y eso lo lleve a él a ejercer mal el don y a afectarse personalmente. Mire, el que está en el pastorado sabe lo que es eso. De pronto ustedes no... Algunos de ustedes viven en su mundo, en su planeta, dicen que son de la iglesia, pero cada uno allá, a veces ni saludan a los demás. No sé si son de la iglesia verdaderamente. Pero digo que cuando uno se ha identificado y recibe tantas consultas y cuando la gente llega a uno con sus problemas, la verdad es que uno tiende a dejarse afectar por eso. Por eso le toca ser alegre, con gozo, entender que no vamos a ayudar a esta persona porque nos llenemos de su propia miseria, sino que vamos a ayudarla con alegría porque confiamos en el Señor. Amén. ¿Quién ejerció los dones con excelencia? Cristo. Y ahora muchos de ustedes podrían decir en este momento irresponsablemente, es que yo no tengo misericordia a los demás porque es que yo no tengo el don de misericordia. O sea que al fin y al cabo, como Adán y Eva, ¿quién tuvo la culpa? Dios, supuestamente. No, déjeme decirle que todos los cristianos tenemos que ser misericordiosos. Y que hayan personas que tienen un don que hace que eso sea más vistoso en ellos y que lo puedan hacer de manera más efectiva, no significa que no todos tengamos la responsabilidad de ser misericordiosos. Hermanos, todos de cierta manera somos líderes en nuestros hogares, en nuestras casas. Hay personas a nuestro alrededor que nosotros podemos encauzar para bien. Aún en nuestros trabajos seculares podemos ser líderes para bendición. Ciertamente esto se aplica a la iglesia, pero es que con ese liderazgo tú puedes llevar a la gente también a Cristo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Todos debemos ser líderes de cierta manera. Debemos presidir las responsabilidades que Dios nos ha dado, no necesariamente en la iglesia. También todos debemos ser generosos, dadores, tener ese don de repartir. Porque no es solamente aquellas personas que tienen el don, sino que todos los cristianos debemos ser gente generosa, ofrendadora y que ayuda al necesitado. También debemos ser exhortadores, personas que se identifican con la tristeza, con el dolor ajeno, aquellos que también pueden animar a otros y pueden ayudarlos a corregir el pecado en sus vidas. Yo les decía que es muy aterrador cuando una persona en la iglesia le ayuda a otros a ocultar sus pecados, o es indiferente. Sabe que una persona está mal y simplemente se calla, o le dice que no hay ningún problema, o que ore supuestamente, cuando allí no hay que orar, allí hay que tratar con el problema, con el pecado, y necesita estar bajo la cobertura de la iglesia, para que le ayude. Todos debemos enseñar de una otra manera, o ¿quién le enseñará la palabra a sus hijos? Por eso usted debe venir a los discipulados a aprender la palabra, porque usted es el que se la va a transmitir a la gente que está cercana. No es que cada vez que haya una necesidad de enseñar, usted tenga que llamar al pastor, sino que usted mismo está llamado a enseñar. Y también todos debemos ser servidores de los demás. Jesús dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir, y Jesús fue el servidor perfecto. Nosotros debemos servir, hermanos amados. Y yo les pido de todo corazón también que seamos personas que tengamos un carácter profético. ¿En qué sentido? En que no callemos la verdad y proclamemos la verdad conforme está escrita en las Escrituras, en la palabra de Dios. Así que todos debemos ejercer estos dones, y es la aplicación. ¿Cómo puede usted reconocer su don? ¿Tiene que orar, ayunar? Bueno, no está de más que ore y ayune, no, nunca. Pero quiero decirle que descubrir el don que tiene no es difícil. Primero que todo, usted tiene que saber cuál es la disposición de su corazón. No sé si esa palabra esté bien dicha, pero la voy a usar, vocación, como una vocación que usted tiene en su corazón. ¿Qué es lo que usted tiende a hacer que sea propio de cada uno de estos dones? ¿Será que usted es una persona que se identifica con el dolor de los demás? Pues hermano, qué bendición. Identifíquelo y ejérzalo. Pero capacítese para ejercerlo, porque si no lo va a hacer neciamente. Conozca la palabra, ¿qué enseña? Una persona que tiene mucha misericordia, pero que no conoce la palabra de Dios, puede terminar alejando a la gente de la iglesia. Puede terminar llenándola de conmiseración, y esa persona buscando ayuda en otras cosas y en otras personas. Hermanos, primero que todo, para conocer el don, pues tenemos que nosotros saber qué disposición tenemos. Pero ¿sabes cuál es la otra manera en que lo puedes saber? Preguntándole a los demás, o viendo qué los demás ven en ti. ¿Sí me entiendes? La gente va a entender o va a identificar si tú tienes un don de liderazgo, o si tú tienes un don de servicio, o si tienes un don de enseñanza. Algunos más nunca lo van a describir porque como no vienen a la iglesia,
O si vienen y se van rápidamente, nunca están involucrados con nadie, pues nunca van a escribir ese don. Y recuerda esto que te estoy diciendo, tú vas a ser culpable ante Dios por enterrar ese don que Dios te dio. Así que, hermanos amados, estamos llamados a reconocer nuestros dones, a formarnos en la palabra para ejercerlo con sinceridad, a ser humildes, para ejercerlos bien, a ser humildes y a estar involucrados dentro de la iglesia para poderlo hacerlo bien, para poder ejercer ese don. Hermanos, termino leyendo esto. Todos los santos constituyen un cuerpo en Cristo, que es la cabeza del cuerpo y el centro común de su unidad. En el cuerpo espiritual hay algunos que son aptos para una clase de obra y don, y otros son llamados a otras. Tenemos que hacer todo el bien que podamos unos a otros y para provecho del cuerpo. Me gusta esa frase. Tenemos que hacer todo el bien que podamos a nuestros hermanos en Cristo. Escuche, tenemos que hacer todo el bien que podamos a nuestros hermanos en Cristo. De eso se tratan los dones, de ser edificación y de ser de bendición para otros. Amén. De acuerdo al don que Dios nos ha dado. Y no solamente de acuerdo al don, sino a la gracia que Él nos ha dado para hacer cosas que a veces nosotros pensamos que nunca podríamos hacer. Cuando Cristo viene a un corazón, el egoísta termina siendo generoso. Cuando Cristo viene a un corazón, la persona que solo piensa en sí misma termina abandonándose y entregándose a otras personas para su servicio. Cuando una persona tiene a Cristo, empieza a pensar menos en sí mismo y más en lo que puede dar a los demás. Esa es la gracia que nos ha sido dada. Y así debemos ejercer nuestros dones. Hermano, mucha gente va a ser bendecida si tú pones en ejercicio tu don. Y si lo haces de la manera correcta. Si tú estás involucrado en la iglesia, entiéndeme, nosotros necesitamos super ungidos, no necesitamos gente super dotada, necesitamos hermanos que sean fieles al Señor y que estén dispuestos a ejercer su don en la iglesia. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Amén. Espero que usted ejerza su don. Oremos. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana por ese tiempo precioso donde hemos podido compartir una porción de tu palabra y aprender, Señor, la importancia de reconocer los dones en medio de nosotros y ejercerlos. No estamos llamados, Señor, simplemente a ser gente que entierre lo que tú nos has dado, porque algún día te daremos cuenta por ello, Señor. Te pido de todo corazón que uses a mis hermanos para bendecir a otros. Mira algunos, Señor, que no son creyentes en medio de nosotros y no entienden esta enseñanza, porque aunque comprenden lo que digo, realmente no lo quieren vivir. Dales gracia para que sean salvados y puedan amar a la iglesia como tú misma la has amado, Señor. Mira a otros, Señor, que son indiferentes, que son orgullosos. Señor, quiebra ese orgullo. Padre, haz lo que tengas que hacer, pero no permitas que seamos orgullosos, Señor. Danos un corazón humilde, entregado, sensible a los demás. Gracias, Padre, por cada hermano que está acá. Permítenos, Señor, amar la iglesia, estar involucrados, no ser simplemente asistentes, sino estar aquí, Señor, para bendecir a otros. Señor, que no pensemos en lo que la iglesia nos puede dar, sino en lo que nosotros podemos dar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque toda gracia nos ha sido dada. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya son nuestras. Por lo tanto, Señor, no hay que pedir, sino hay que dar. Así será, Señor, en nosotros, y pido que así lo hagas en nuestro corazón. Te agradezco con todo lo que soy, Señor. Y confío en que cada hermano hoy reaccionará a esta enseñanza, responderá a esta enseñanza bíblica con una actitud humilde y con un corazón, Señor, deseoso de que estos dones sean ejercidos en su vida con excelencia para la gloria tuya, Señor. Muchas gracias, Señor. Te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, qué bendición haber